Bueno, entonces estábamos checando lo de las hemorragias, ¿no? Y ya vimos que se clasifican, las hemorragias se clasifican de acuerdo a su patogenia, enrexis y diapedesis, de acuerdo a su magnitud, petequias, equimosis, fusiones o hematomas. Y también hay otras clasificaciones en donde hay una hemorragia aguda, por ejemplo, una lesión directa, ¿sí? Por un objeto punzocortante. Y hay otras que son crónicas, por ejemplo, una úlcera gástrica, ¿no? Va a depender también de la magnitud, ¿sí? Pero generalmente esas pueden llegar a ser crónicas. Y generalmente, para nombrarlas, generalmente, no en todas, vamos a ocupar el prefijo hemo, ¿no? Como lo vimos cuando estábamos checando lo del hemotórax o hemopericardio. Y bueno, aquí hay algunas causas, algunos ejemplos de causas de hemorragia. Hipoxia, traumatismos, lesiones en la pared vascular por diferentes patologías, ¿no? Como los aneurismas, los ateromas que ya vimos, parásitos, neoplasias, toxinas que pueden ser toxinas endógenas o exógenas, ¿sí? Que lesionan el endotelio vascular, algunas de ellas por las bacterias gram negativas, pero también tenemos toxinas vegetales, químicas, los fármacos. Otras causas de hemorragia pueden ser los trastornos en la coagulación, defectos en algunos de los factores de la cascada de la coagulación, como la protrombina, fibrinógeno, la vitamina C, el calcio, la vitamina K, o hereditarios, ¿no? Trastornos alérgicos, que es la hipersensibilidad tipo 1, la que normalmente conocemos como alergias, que nos puede llevar a una púrpura alérgica, ¿sí? Generalmente desarrollada por procesos infecciosos. Hemorragias agónicas, en el caso de los animales que son sacrificados para el consumo humano. Sí, entonces, estos nada más son algunos ejemplos de hemorragias. Profe. Sí, dígame. ¿Cómo una hipoxia podría causar una hemorragia? La hipoxia, si recordamos un poquito, ocasiona muerte celular. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos la pared vascular, supongamos que esta es la pared vascular, ¿sí? La pared vascular se compone del endotelio, que es un epitelio. Vamos a dibujarlo aquí. Es un epitelio simple. Esta es la pared vascular. ¿Sí? Es un epitelio. Y por aquí corren los glóbulos rojos, ¿no? A través de un flujo laminar corren los glóbulos rojos. Ese epitelio tiene una capa subendotelial, ¿no? Posteriormente tiene músculo liso, y tiene una capa serosa. Así es como se constituye un vaso sanguíneo, las capas de un vaso sanguíneo. Y ese vaso sanguíneo tiene una irrigación. ¿Sí?
tiene una irrigación que se le conoce como vasa vasorum, la cual va a llevar nutrientes. ¿Cuál es el principal nutriente de un tejido? Oxígeno. Oxígeno. ¿Qué pasa si hay hipoxia en este tejido por diferentes cosas, ¿no? ¿Qué Pues tejido? Ajá, sí, dígame. no hay oxígeno, pues empieza la muerte celular. Sí, pero quiero que me digan cómo empieza esa muerte celular. Esa parte ya la hemos visto varias veces. Cuando baja la cantidad de oxígeno, ¿sí? Las principales células, así como está a su disposición, que van a sufrir, pues va a ser el endotelio vascular. ¿Sí? Y entonces van a tener una glucólisis anaerobia esas células. Glucólisis anaerobia, baja producción de ATP. Y si baja la producción de ATP, si disminuye la función de la bomba de sodio y potasio. Se acumula sodio y glucosa en esa célula y se va a presentar lo que es la oncosis. La oncosis tiene si le sigue faltando el oxígeno a esa célula, tiene una línea de no retorno, la baja producción de proteínas, daño en las membranas celulares, daño en la membrana de las mitocondrias, del retículo endoplásmico, del núcleo, daño en el DNA. Cuando llega esa etapa de no retorno, va a morir esa célula por necrosis. ¿Sí? Se va a hinchar y se va a explotar y van a salir enzimas digestivas porque se destruyen también los lisosomas. ¿Sí? Ya recordó cómo sucedía la hipoxia. Sí, profe. Bueno. ¿Se da la necrosis qué, profe? ¿Puedes repetir esa última parte? No entendí muy bien. Se da la necrosis es la muerte celular. No sé. Ok, entonces ahí ya termina, ya con la muerte. Bueno, Sí, pues se pues todo el mueren las proceso. células. Si se mueren las células del epitelio, se desencadena una hemorragia, ¿no? Sí, ¿Sí? gracias. Hasta luego. Sí, está bien. ¿En alguna otra duda de cómo sucede esto? Por mi parte, no, profe, muchas gracias. Bueno, entonces. Okay. Entonces son algunas causas, ¿no? De hemorragia. Ahora, las hemorragias, cuando se forma un coágulo
dentro de... Nosotros ya vimos que tiene una clasificación la presencia de una lesión en los vasos correspondiente a las hemorragias, y cuando se rompe un vaso le decimos que es por rexis, ¿no? Y puede haber hemorragias por diapedesis. Pero generalmente cuando hay daño en los vasos sanguíneos, ¿sí?, ese daño puede provenir de la parte intrínseca del vaso sanguíneo o de la parte extrínseca, ¿no? Un vaso sanguíneo se puede lesionar por lo que hay dentro de ese vaso sanguíneo, por ejemplo, una toxina o por la hipoxia, y se puede lesionar aquí, ¿sí?, de la luz hacia las paredes del vaso, o se puede lesionar al revés, ¿no? Ahora, las dos formas de lesión que tiene ese vaso sanguíneo pues van a originar que se desencadenen los mecanismos de hemostasia, ¿no? Hemostasia, ¿sí? Entonces, si se rompe un vaso sanguíneo, se va a desencadenar la hemostasia. Primero, lo que va a hacer ese vaso sanguíneo es disminuir su tamaño, ¿sí? Eso lo conocemos como un efecto axonal del sistema nervioso, ¿sí? Y es autónomo. El sistema nervioso autónomo hace que haya una vasoconstricción. Otra forma que tiene para que se lleve a cabo bien la hemostasia son pequeños proteínas que se encuentran, o elementos como electrolitos y cofactores como las vitaminas, para que se lleve a cabo la cascada de la coagulación. Y la otra parte también importante son este grupo de pequeños restos celulares, ¿sí?, que se originan en la médula ósea, que son las plaquetas. Ahora, todas estas en su conjunto, o todos estos mecanismos en su conjunto, van a originar que con su buena, ahora sí que coordinación que tienen y eficiencia para poder evitar que la sangre salga de los vasos, nos van a provocar la hemostasia fisiológica. Ahora, cuando se origina todos estos eventos, ¿sí?, esos eventos van a hacer que se formen coágulos, principalmente cuando hay hemorragias por rexis, ¿no?, como vemos en la imagen. Entonces, un coágulo, cuando se origina fuera del vaso sanguíneo, ¿sí?, lo vamos a conocer como un hematoma. ¿Sí? Ya vimos que era una hemorragia grande. ¿Sí? Se origina aquí afuera, ¿sí?, es un hematoma. Pero irremediablemente ese hematoma también va a empezarse a originar en la parte interna de la luz del vaso sanguíneo, ¿no?, en la luz del vaso sanguíneo. A este coágulo que se origina dentro del vaso sanguíneo, nosotros lo conocemos como un trombo. ¿Sí? Y entonces, cuando se originan muchos coágulos dentro del vaso sanguíneo, que conocemos como trombos, cuando se originan muchos,
estamos ante la presencia de una trombosis. ¿Sí? Entonces, un trombo es fisiológico, pero una trombosis es patológica. ¿Sí? Es un proceso patológico. Y si se fijan, tiene una característica, ¿no? Está adherido a la pared del vaso. Eso es un trombo. Un coágulo que puede ser de diferentes tamaños, ¿sí? Cuando son muy pequeñitos se le conoce como microtrombo. Hay una patología, por ejemplo, que se desarrolla, después lo vamos a ver cómo, pero ustedes imagínense que todos los vasos sanguíneos de un individuo se empiezan a lesionar por hipoxia, ¿sí? Y entonces se originan muchos microtrombos, y esto es una coagulación que está dentro de los vasos, entonces se le conoce como coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Coagulación intravascular diseminada. ¿Puede repetir otra vez eso, profe? ¿Qué significaban las siglas? Es coagulación intravascular diseminada. Gracias. ¿Sí? Esto es cuando hay muchos microtrombos, ¿verdad? Sí, cuando ustedes imagínense, ¿sí?, que en todos los vasos sanguíneos de un individuo, o ese individuo tiene hipoxia. La hipoxia puede surgir en un órgano, en un tejido o en todo el individuo, ¿no? Entonces, en un individuo que le falta oxígeno, va a haber lesión endotelial en los vasos sanguíneos por hipoxia. Y entonces eso va a hacer que se formen una elevada cantidad de microtrombos. Y esos microtrombos corresponden a lo que nosotros conocemos como coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo interviene la cascada de la coagulación, pero primero tenemos que ver cuál es el efecto que tienen los trombos en un individuo. Profe, los microtrombosis y la trombosis se puede dar en cualquier especie, en cualquier individuo. ¿Sí? Sí, en cualquiera. Entonces, la generación de trombos, un trombo está constituido con un coágulo. Acá tenemos, por ejemplo, acá también se forman coágulos, ¿no? Afuera del vaso sanguíneo. Pero estos
coágulos y trombos están constituidos por eritrocitos, factores de la cascada de la coagulación, ¿sí? Principalmente una proteína que se llama fibrina, por plaquetas, entonces, y si se fijan, la corriente axial, ¿sí? La corriente laminar, ¿sí? Se va a ver afectada. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de que haya trombos o ya sea uno o muchos trombos, ¿no? Si hay muchos, pues va a originar problemas en todo el organismo. Entonces, por ejemplo, si se disminuye la luz, ¿sí? Lo primero que nos va a originar, se disminuye la luz de hacia un tejido, nos va a originar una isquemia. ¿Sí? Y la isquemia ya dijimos que nos ocasiona una baja perfusión, una baja nutrición de ese tejido órgano. Perfusión. Y esto nos lleva a necrosis. Esto es porque disminuyó la luz del vaso sanguíneo. Esas son algunas consecuencias de la trombosis. ¿Qué otras consecuencias va a tener la trombosis? Se van a desgastar, ¿sí? Todos estos elementos. Va a haber baja cantidad de eritrocitos porque se gastaron en formar el coágulo, ¿sí? Esto nos provoca una anemia. Factores de la cascada de la coagulación disminuyen. Si disminuyen los factores de la cascada de la coagulación, va a haber hemorragias. E igualmente, si disminuyen las plaquetas, ese individuo va a empezar a sangrar. ¿Sí? Va a haber hemorragias. Esas son las consecuencias que va a originar una trombosis. Va a depender de la cantidad, del lugar, ¿sí? Porque no es lo mismo una trombosis en el sistema nervioso central que en la piel, ¿sí? Pues va a depender del lugar anatómico, de la cantidad de trombos que se formen, de la magnitud del vaso sanguíneo que esté afectado. Pues va a haber muchos factores que van a influir para que ese proceso se vuelva o no muy grave, ¿no? Ahora, antes de pasar a ver cómo se forma un trombo, si ese trombo, por ejemplo, nosotros tenemos la corriente sanguínea, ¿no? La corriente sanguínea. Y se está formando un trombo aquí porque hubo una lesión en el vaso sanguíneo. Ese trombo va a tener una característica que por la corriente sanguínea, ¿sí? Le va a dar una forma como de coma. ¿Sí? Nosotros eso no lo vamos a poder ver. ¿Sí? Pero más o menos se va a formar así por la corriente sanguínea. ¿Sí? La corriente sanguínea lo arrastra y se forma así.
Y entonces se dice que un trombo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿no? Ahora, por la misma corriente sanguínea y porque se están formando varios trombos, ¿sí? Se están desgastando los factores de la cascada de la coagulación, las plaquetas, y los trombos, pues ya vimos que un trombo es algo que está adherente, ¿no? Al vaso sanguíneo, está adherido a la pared del vaso sanguíneo. ¿Qué pasa si se están desgastando los factores de la cascada de la coagulación y las plaquetas? Los trombos, ¿sí? Están perdiendo esa adhesión y entonces algunos de ellos se van a despegar. Y si este trombo se despega, ¿sí? Va a viajar por los vasos sanguíneos. ¿Es cuando se provocan las embolias, profe? Las embolias, sí, tienen mucho que ver con esto. Y nosotros de tener, por ejemplo, un trombo, ¿sí? Se va a convertir en un émbolo. Émbolo. Y ese émbolo, si vamos acá a otro vaso sanguíneo, acuérdense que los vasos sanguíneos, conforme se van, conforme van irrigando, van llegando al lugar donde tienen que efectuar una irrigación, ¿sí? Se hacen pequeños, ¿sí? Se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, que yo dibujara así, que eso sería un vaso sanguíneo, y que venga aquí ese pequeño trombo, ¿sí? Émbolo, perdón, que ya se despegó, es un émbolo, que venga aquí, ¿sí? Y empiece a viajar, y aquí tenemos así vasos más pequeños, porque ya llegamos al tejido u órgano. Conforme va avanzando, ¿sí? ¿Qué pasaría si esto es una arteria? Acuérdense que las arterias o la parte arterial llega a los tejidos, ¿no? Llega a los tejidos u órganos para poderlos irrigar. Entonces, la arteria sale del corazón. Las arterias salen del corazón para llevar toda esa sangre con nutrientes hacia los tejidos. ¿Qué pasa si se forma un émbolo? Se forman trombos, se despegó. ¿A dónde va a llegar ese émbolo? ¿A los tejidos? A los tejidos, ¿no? A cualquier tipo de tejido. Va a depender dónde se origine ese trombo y dónde se despegue ese émbolo para que viaje y empiece a ponerse en esta posición, porque los vasos sanguíneos empiezan a ser pequeños, ¿no? Y entonces vamos a tener que se van a adherir aquí, ¿sí? Ese émbolo viaja y de repente se llega a un vaso sanguíneo donde ya no es tan grande su luz y ahí se detiene su flujo. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Isquemia. ¿Sí? Isquemia, y con la isquemia baja perfusión y necrosis de un tejido, ¿sí? Tejido u órgano. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo al revés.
que se origine aquí en esos, aquí se origina el émbolo. Va a ser pequeñito, ¿no? El émbolo, porque va a ser posiblemente en un vaso muy pequeño. Y ese émbolo sale aquí. ¿Hacia dónde se va a dirigir si es en la parte venosa, ¿no? La venosa va de los tejidos hacia el corazón. ¿Dónde se va a atorar? Ese émbolo. ¿Sí? Va a viajar por aquí. Pues puede terminar llegando a la aurícula derecha, ¿no? La aurícula derecha, pero ¿dónde se va a atorar? En la válvula tricúspide. La válvula tricúspide es pequeña para, bueno, su luz es pequeña para que se atore ahí. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Bueno. ¿Será más pequeña que donde se originó el émbolo? Creo que no, pero no sé. No, o sea, estos que se están originando acá son pequeñitos, ¿sí? Se están originando en los tejidos, son pequeñitos, ¿sí? No se van a atorar en el corazón. ¿El pulmón, profe? Así es, se van a ir. Y entonces esos, al pasar por el corazón, El ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, los envía hacia los pulmones y en los pulmones tenemos, ¿sí? En el pulmón tenemos grandes vasos que llegan al pulmón, la arteria pulmonar, y después se ramifica, ¿no? En todo el pulmón. Entonces, ¿dónde se van a atorar esos émbolos? en los alvéolos. Cerca de los alvéolos, ¿no? Y si se pegan ahí, ¿sí? Fíjense, están llegando trombos al pulmón, pero esos trombos se adhieren a los capilares pulmonares. Y entonces ya tenemos trombos y émbolos en el pulmón, ¿no? Y no sé si han escuchado ustedes de una patología que se oye mucho, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas multiorgánicos, que se llama tromboembolia pulmonar. ¿Cómo, profe? ¿Sí? Perdón. Tromboembolia pulmonar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de esto. Yo tengo un paciente que, por alguna enfermedad en particular, tuvo mucha diarrea, vómito y vive en La Paz y estamos a 40 grados, ¿sí? Estuvo a la intemperie. ¿Qué le va a pasar a ese paciente? Va a tener una grave deshidratación, ¿no? ¿Qué hace la deshidratación con la sangre? Hay un éstasis sanguíneo, ¿no? Se detiene la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vuelve más densa y entonces llega a los tejidos y ocasiona congestión en los tejidos, ¿sí? Porque se volvió más densa. Ahora, ¿qué pasa si hay éstasis sanguínea? ¿Sí? Y por consiguiente, si hay deshidratación, no se puede, el corazón no tiene suficiente fuerza para
mandar esos nutrientes a través de la sangre hacia los tejidos, porque hay deshidratación, ¿no? Una muy severa. Y entonces el cuerpo trata de mantener los órganos vitales. Y entonces esa poca hidratación que tiene, o esa buena irrigación, la mantiene en el corazón, los pulmones y el sistema nervioso central, ¿no? El cerebro. ¿Qué le pasa a los demás tejidos? De estar así los vasos sanguíneos, por ejemplo, ¿sí? Vamos a borrarlo. Hay una vasoconstricción, ¿no? De estar de ese tamaño se vuelve así pequeñito, porque hay una vasoconstricción, porque tenemos que mandar esos nutrientes hacia los órganos vitales, por esa deshidratación. Y aquí se sigue congestionando la sangre, ¿no? Por la vasoconstricción. Eso que está haciendo la congestión de la sangre, la deshidratación, una baja perfusión en los tejidos, puede originar que se empiecen a formar trombos, ¿no? Baja perfusión, hipoxia, necrosis del endotelio vascular, pequeños trombos, pero va a ser en todos los tejidos periféricos. Ahora, llegó el médico veterinario y le ponemos agua al individuo, ¿no? Por vía endovenosa. ¿Sí? Se restaura la volemia. Ponemos agua y ya tenemos una buena volemia. Sí, rápidamente, porque le ponemos así, muy rápido la solución. Ahora, por la parte arterial, a los tejidos les llega una buena, porque esa solución la ponemos, a pesar de que la pongamos en la parte venosa, llega rápido al corazón y se llena fácilmente la parte arterial y los vasos sanguíneos empiezan a tener su luz normal y llega gran cantidad de sangre ya a los tejidos, ¿no? Sí, con una buena volemia. Y el retorno venoso se vuelve eficiente. Pero ¿qué pasa con, ustedes imagínense un vaso sanguíneo, un capilar, ¿sí? Que se le formó un trombo aquí, pero el capilar está pequeño, ¿no? Porque hay vasoconstricción. ¿Qué pasa si ese capilar vuelve a su tamaño normal? ¿Qué le va a pasar a ese pequeño trombo que se formó? Y luego aumentar la circulación aquí en ese vaso. Acuérdense que se están acabando también los factores de la cascada de la coagulación y las plaquetas. ¿Qué le va a pasar a ese trombo? Se va a despegar muy fácil, ¿no? Y si se despega, se le quita su adhesión al vaso sanguíneo. Lo que vamos Profe, ¿se puede destruir un trombo? ¿Se puede deshacer o no? Se destruyen, todo el tiempo se destruyen. El cuerpo tiene mecanismos para destruirlos. El problema es cuánto tiempo tú tienes para que se destruyan. Ok, gracias. Entonces, si nosotros le ponemos la suficiente volemia aquí, imagínense la cantidad de microtrombos que están saliendo de ese tejido. ¿Sí? ¿Y hacia dónde se van a ir esos microtrombos? ¿Sí? Hacia los pulmones y van a ocasionar una tromboembolia pulmonar.
¿Hay alguna forma de evitar una tromboembolia pulmonar? Por ejemplo, no sé, se detecta que hay microtrombosis y pues lo que se va a hacer pues es que va a llegar se va a provocar una tromboembolia pulmonar. Pero ¿hay alguna forma de que eso se pueda evitar o solamente es cuestión del organismo? Por ejemplo, si nosotros ya sabemos que se forman a partir de la coagulación, Ajá. ¿tú qué pondrías? Tienes que evitar que se forme esto, ¿no? Es un trombo y ese trombo se forma a partir de la coagulación de la sangre. ¿Tú qué ¿No sería pondrías? dar un anticoagulante, profe? ¿Anticoagulantes? Pues sí, así es, un anticoagulante para evitar la formación de trombos y émbolos. Ok. Bueno, ahora vamos a ver cómo se forma un trombo. Ya vimos las consecuencias del trombo, ¿sí? Que puede volverse un émbolo, y también vimos las consecuencias que tienen los émbolos. Hay diferentes tipos de émbolos, después los vamos a ver. No nada más se forman a partir de la coagulación. Entonces, un trombo se forma a partir de la coagulación y para nosotros hacer o llevar a cabo esa coagulación necesitamos necesitamos conocer, por ejemplo, qué es lo que hace que se forme ese coágulo, ¿no? Y tenemos a la cascada de la coagulación. Y la cascada de la coagulación es dependiente de proenzimas que están en el torrente circulatorio. Si son proenzimas, ¿sí? Son zimógenos. Un zimógeno es una enzima inactiva. Ahora la tenemos que activar. Y a la hora de activar ya tenemos a esa enzima activa que nosotros la conocemos como un factor de la cascada de la coagulación. Cuando ya está activa. Ahora, para poderla activar, esta cascada de la coagulación, tenemos dos vías, ¿no? Se dice que son tres, pero realmente para poderla estudiar, nosotros la dividimos, ¿no? Pero realmente es una sola cascada de la coagulación. Tenemos la vía intrínseca, extrínseca y la vía común. Hagan de cuenta, este es un vaso sanguíneo, ¿sí? Si ese vaso sanguíneo se daña, aquí, supongamos, se dañó, va a haber factores de la cascada de la coagulación que detecten esto, ¿sí? Y que empiecen la cascada de la coagulación. Esa es la vía intrínseca. Pero acá afuera también hay factores de la cascada de la coagulación que lo van a detectar de la parte externa. Esta es la vía extrínseca. ¿Sí? Y la vía común es que estas dos, ¿sí? Convergen, ¿sí? Se juntan las dos para vía común, para producir la coagulación. Entonces, si se fijan, entre estas tres, nosotros las dividimos así, entre estas tres vías, ¿sí? Van a contribuir cada una de las tres para que se pueda llevar a cabo la formación del coágulo.
Ahora, la vía intrínseca se va a desencadenar, ¿sí?, con el factor de Hagemann o el factor 12 de la cascada de la coagulación. Acuérdense, es un simógeno, es una proenzima. Entonces tiene que activar el factor de Hagemann. ¿Sí? Una vez activo el factor de Hagemann, se desencadena la vía intrínseca de la cascada de la coagulación. Y la vía extrínseca o extravascular inicia con la interacción de varios elementos, ¿no? Uno, la tromboplastina tisular, ¿sí?, que es el factor 3 de la cascada de la coagulación. Factor 7, perdón, de la cascada de la coagulación. Vamos a ver. Aquí están, miren. El factor 7. Ahorita los vamos a ver estos. ¿Sí? La vitamina K. El calcio, ¿sí? Entonces se juntan estos 4 elementos, ¿no? La tromboplastina tisular, el factor 7 de la cascada de la coagulación, la vitamina K y el calcio. Ese es el factor 3. La tromboplastina tisular es el factor 3. El factor 7 es otro. Sí, sí. Ah, ok. Entonces, la interacción de estos 4, nosotros vamos a hacer que se desencadene la vía extrínseca de la cascada de la coagulación. Una vez que se activan estos, se presenta la vía extrínseca. Ahora vámonos para acá. Y la vía común, ¿sí? Ahorita nos vamos a regresar. La vía común se presenta donde se junta la vía intrínseca, ¿sí?, y la vía extrínseca. ¿Sí? E inicia con el factor 10 de la cascada de la coagulación o factor de Stuart. Entonces, todos los factores de la cascada de la coagulación son los factores de la cascada de la coagulación, ¿no? Ya se han encontrado más hoy en día. Entonces, para complicarnos las cosas, los investigadores les pusieron números no de acuerdo a cómo iban funcionando, sino de acuerdo a cómo los iban encontrando. ¿Sí? Entonces, lo primero que vieron en un coágulo es que había fibrina. Entonces dijeron, bueno, entonces al fibrinógeno, cuando está todavía inactiva esa fibrina, ¿sí?, le ponemos el número 1. Y entonces les pusieron así números. Si se fijan a cómo los fueron encontrando, y de repente llegaron al factor 6 de la cascada de la coagulación y dijeron, no, es que aquí hay un factor que no hemos encontrado, pero que existe. Déjenle su número y vamos a saltarnos al número 7. ¿Sí? ¿Sí? Fueron encontrando al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6
Dijeron, aquí sí existe otro factor, pero no lo hemos encontrado, vamos a dejarle su espacio, vamos a saltarnos al 7. Pero de repente vieron que realmente lo estaban confundiendo, y es por eso que no hay 6. ¿Sí? No sé si me expliquen. Les digo, no son ya los únicos factores de la cascada de la coagulación, pero para hacerlo más sencillo de estudiar, nosotros vamos a nada más ocupamos estos, ¿no? Para más o menos comprenderla, cómo funciona. La vía intrínseca, ¿cómo se desarrolla la vía intrínseca? A través de la activación del factor 12, ¿no? Factor de Hagemann. Y la vía extrínseca, la tromboplastina tisular, factor 3, el factor 7, la vitamina K y el factor 4, que es el calcio. ¿Sí? Entonces, esto desencadena la vía extrínseca y la vía intrínseca. Ahora sí vamos a ver la cascada de la coagulación. Profe, Sí. ¿por qué hay algunos factores de coagulación que no tienen número? Los últimos dos decían sin número. Porque no les han puesto número. O sea, estos factores de la cascada de la coagulación, ¿sí? Generalmente no tienen número porque todavía no saben dónde van a ir acomodados, ¿sí? Y de hecho, te digo, no son los únicos factores de la cascada de la coagulación, hay más que intervienen. Pero su intervención no es tan, ¿cómo se dirá? No es que no sea relevante, sino que no influye mucho en la formación del coágulo. Ahorita lo vamos a ver, vas a ver ahorita cómo no, por qué no tiene número. Bueno, vamos a empezar con la vía intrínseca. Pues ya dijimos que la vía intrínseca se provoca a partir de la activación del factor de Hagemann. Aquí, para que nosotros lo podamos comprender, es, por ejemplo, se ve así muy larga, pero es el factor 12, ¿sí? Inactivo. ¿Qué le agregan para que se vuelva, cuando ya lo pongan aquí en el esquema activo, ponen factor 12 y una A, ya está activado. Y a su vez va a activar a otros factores que están inactivos, ¿no? Y una vez que los activa, se vuelve en 11A, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces la A significa que está activo. Entonces, ¿qué necesita el factor 12 de la cascada de la coagulación para poderse activar? ¿Colágeno? Colágeno, ¿sí? Ahora, ¿dónde tenemos colágeno? Tenemos una lesión endotelial donde tenemos colágeno. Nosotros tenemos el endotelio vascular, esta es la luz del vaso sanguíneo.
Y sobre ese epitelio vascular, o más bien sobre el epitelio vascular, más bien, descansa sobre algo que conocemos como membrana basal. Y la membrana basal tiene fibras de colágeno, ¿no? Tiene fibras de colágeno. Todo epitelio descansa sobre una membrana basal que es rica en colágeno. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en esta zona, aquí hubo una lesión del vaso sanguíneo, aquí sigue el epitelio, ¿no? Y aquí hubo una lesión de esas células, se murieron esas células. Va a quedar expuesto lo que es el colágeno, ¿sí? Las fibras de colágeno quedan expuestas. Y estas fibras de colágeno, por aquí tiene el zimógeno del factor de Hagemann y se adhiere a esas fibras de colágeno y automáticamente el factor de Hagemann se activa. ¿Sí? Ya tenemos al factor de Hagemann activado. Y una vez que está activado, va a activar al factor 11 de la cascada de la coagulación, ¿sí? Que es el precursor de la tromboplastina. ¿En qué lo va a convertir? En el factor 11 activado, que es la tromboplastina. Y este factor 11 de la cascada de la coagulación activo, en presencia de calcio, ¿sí? Va a activar al factor 9 de la cascada de la coagulación, que es el factor de Christmas. Ese factor de Christmas activado va a activar al factor 8 de la cascada de la coagulación, que es el factor antihemolítico. En presencia de calcio y fosfolípidos. Ese factor 8 activado va a activar al factor de Stuart. ¿Sí? Ahora vamos a irnos a la vía extrínseca, que es más corta y que es generalmente complemento, ¿no?, de la vía intrínseca. Hay una lesión endotelial. Esa lesión endotelial, ¿sí? Ustedes imagínense que estas son células. ¿Dónde creen que se encuentra esa tromboplastina tisular? Si se llama tromboplastina tisular, está en un tejido. Entonces está en el endotelio vascular. Estas células que corresponden al endotelio vascular contienen, dentro de sí, tienen la tromboplastina tisular, así como muchos otros tejidos. Y entonces la tromboplastina tisular sale, ¿sí? Se activa lo que es el factor 7 de la cascada de la coagulación
¿sí? Se activa sale el factor 3, que es la tromboplastina tisular, ¿sí? Se activa el factor 7 y vamos a tener, aparte, vamos a requerir calcio y vitamina K, ¿sí? Ustedes imagínense, por ejemplo, que se forma un complejo, o vamos a imaginarnos que se forma un complejo a partir de varios componentes, ¿sí? Sale la tromboplastina tisular. Esa tromboplastina tisular, ¿sí?, activa al factor 7, y el factor 7, ¿sí?, supongamos que es así. Factor 7. Y aparte requerimos otras dos moléculas, ¿no? Que es un ion, que es el calcio, y requerimos la vitamina K. Se forma este complejo. Este complejo, ¿sí?, llega al factor de Stuart y lo activa. Ahora, ¿qué le va a pasar al factor de Stuart? Ustedes imagínense que el factor de Stuart está así. Este es el factor de Stuart. ¿Qué le va a hacer este complejo que formamos acá, o el factor 8 activado? Quitarle su parte que lo hace inactivo. Y entonces, si nosotros le quitamos esta parte al factor de Stuart, a esa proteína, ¿sí?, va a quedarnos así. Y tenemos al factor, ¿sí?, 10 de la cascada de la coagulación activo. Y aquí empieza entonces, con el número 10, empieza el factor o la vía común de la cascada de la coagulación. ¿No? Pero vean, para que se active el factor de Stuart también requerimos calcio. Y este factor de Stuart va a activar la proacelerina 5 en presencia de fosfolípidos. La proacelerina, perdón, que es el factor 5 de la cascada de la coagulación. Y una vez activado el factor 5, va a activar a la protrombina. Y la va a convertir en trombina, ¿sí?, que es el factor 2. Y aquí tenemos a la trombina. Es una proteína ya activada. Y la proteína, esa trombina, va a activar al fibrinógeno, que es el factor 1 de la cascada de la coagulación. Ustedes imagínense al fibrinógeno así como un conjunto de... Vamos a hacerlo mejor así. Ustedes imagínense al fibrinógeno así, como una proteína que tiene, es un polímero de fibrinas, ¿no? Polímero de fibrinas. Y cada una de esas son fibrinas. Ahora, ese es el fibrinógeno, ¿sí? Ahora, cuando se activa el fibrinógeno, se convierten en monómeros de fibrina.
Y esos monómeros de fibrina cuando se organizan a través de receptores que va a haber en el coágulo de esa fibrina, ¿sí? Y ya tenemos los monómeros de fibrina. Ahora, esa trombina también, en presencia de calcio, va a activar el factor 13 de la cascada de la coagulación, que va a dar estabilidad. Ese factor 13 de la cascada de la coagulación va a dar estabilidad a la fibrina. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo vamos a adherir, ¿sí? ¿Puede repetir, profe, lo del factor 13? El factor 13 es un estabilizador de la fibrina que se activa a través de la trombina en presencia de calcio. Y si ya tenemos la fibrina, nos va a hacer una red de fibrina polimerizada, ¿no? Y la va a estabilizar. Y así es como se va a formar el coágulo a partir de la cascada de la coagulación. Bueno, ese es un inicio, lo que hace la cascada de la coagulación para producir el coágulo. Ahora tenemos ahí algunos elementos que no sabemos de dónde aparecen o dónde provienen, ¿no? Por ejemplo, cómo es que se llega ahí la fibrina y empieza a haber una gran cantidad de fibrinógeno, más bien, para que actúen, o sea, quién lo detiene, de dónde salen los fosfolípidos, ¿sí? ¿Quién ayuda a que esos elementos estén ahí concentrados para formar el coágulo? Todo eso lo hace la plaqueta. Entonces, las plaquetas, de hecho, las primeras todo esto se hace en un conjunto, ¿no? Ya dijimos que se complementan para hacer eficiente esta hemostasia. Entonces, nosotros dentro de este conjunto de elementos que van a hacer la hemostasia, tenemos uno muy, muy importante, que son las plaquetas. Las plaquetas provienen de una célula que se origina en la médula ósea, ¿sí? Que conocemos como megacariocito. El megacariocito se fragmenta y forma las plaquetas. Entonces las plaquetas son restos celulares del megacariocito.
Entonces, como son restos celulares, no contienen núcleo y son muy pequeñitos, así como lo veíamos en el esquema, ¿no? De color amarillito. Vean cómo son de pequeñas las plaquetas en relación a los eritrocitos, como las dibujan, ¿no? Pero tienen una función, unas funciones muy importantes. Primero, dentro de sus funciones tienen la función de adhesión, de agregación y de secreción. Esas son tres funciones importantes que tiene la plaqueta. Adhesión, que se puede pegar en la zona lesionada. Después, agregación, que si se pega una, se pegan más todavía, ¿sí? Y aparte, esto hace que la plaqueta se activa su metabolismo y también tiene cierta cantidad de secreción de sustancias. Y de ahí es donde vienen nuestros fosfolípidos, ¿no? Salen fosfolípidos de la plaqueta y otras sustancias, ¿no? Ahorita las vamos a ver. Entonces, primero vamos a ver lo que es la adhesión, que se da a partir del factor de von Willebrand, que está circulante en el plasma sanguíneo. Entonces, aquí en el esquema tenemos a una plaqueta. Una plaqueta que tiene receptores del factor de von Willebrand activado, ¿no? Entonces tenemos a este que está aquí, que es el factor de von Willebrand. Y tenemos al receptor del factor de von Willebrand que está en la plaqueta, ¿no? Adherido a una proteína que se llama GPLB, el receptor de von Willebrand. Ahora, ¿cómo se activa el factor de von Willebrand para que atraiga la plaqueta? El factor de von Willebrand, ustedes imagínense que está circulante, ¿no? En el torrente sanguíneo. Cuando hay una lesión, como esta que se ve aquí en el esquema, se presentan el colágeno, las fibras de colágeno. Y estas fibras de colágeno, lo primero que hacen con el factor de von Willebrand es atraerlo por cargas. Y el factor de von Willebrand, si se adhiere al colágeno, se activa. Y entonces, esta combinación entre el factor de von Willebrand más el colágeno, ¿sí?, se acoplan al receptor del factor de von Willebrand en las plaquetas. Y las plaquetas también por cargas son atraídas al sitio de lesión. De hecho, son las que llegan generalmente primero a los sitios de lesión, ¿no? Entonces, por carga, las plaquetas se acercan al colágeno, pero no se pueden adherir a él si no está activo el factor de von Willebrand. Y el factor de von Willebrand se activa en presencia de colágeno. Y entonces, este colágeno y el factor de von Willebrand, ¿sí?, se acoplan al receptor de von Willebrand que tiene la plaqueta. Y automáticamente esta plaqueta se activa. ¿Sí? Esa es la parte de la adhesión plaquetaria. ¿La podría repetir, profe? La adhesión de la plaqueta primero se va a dar por la atracción del factor de von Willebrand y de la misma plaqueta a la zona de lesión a partir del colágeno, ¿no?
Entonces, el colágeno los atrae por cargas. ¿Sí? Cargas diferentes se atraen. Entonces, tienen carga diferente. Entonces, se atraen. El factor de von Willebrand se adhiere al colágeno y una vez adherido al colágeno se activa. ¿Sí? Y una vez activado, se puede adherir a su receptor, al receptor de von Willebrand que tiene la plaqueta. Y ese receptor lo que hace es activar a la plaqueta. La plaqueta se activa. Ahora, si se fijan cómo pintan a las plaquetas en el esquema anterior, ¿sí? En el esquema anterior que veíamos, cómo pintan a las plaquetas aquí, ¿sí? Parecen como estrellitas. Entonces, ¿qué tienen las plaquetas en particular? Tienen prolongaciones citoplasmáticas para aumentar su zona de contacto. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ver cómo son las plaquetas, por ejemplo, cómo están esas prolongaciones y que nos van a servir mucho, ¿sí? Nosotros tenemos así las plaquetas. ¿Sí? No se ven así redonditas como se ven ahí. Esto es para aumentar la zona de contacto de las plaquetas. ¿Sí? Y están llenas de receptores. Y es por eso que fácilmente se va a activar. Ahora, esta proteína que tiene aquí en la membrana, la plaqueta, es muy importante porque se activa la plaqueta y se activan proteínas de su membrana. Y una que se llega a activar, ¿sí? Una enzima que se llega a activar, se conoce como fosfolipasa A. Vamos a quedarnos tantito aquí. Aquí en la membrana hay una enzima que se conoce como fosfolipasa A. Si se llama fosfolipasa, ¿qué creen que haga esa enzima? Acuérdense, esta se liberó, aquí la puse afuera, pero se libera en el citoplasma de la plaqueta. ¿Destruye los fosfolípidos? Desacopla los fosfolípidos de la membrana celular, ¿sí? Desacopla los fosfolípidos. Vamos acá está más fácil. Entonces, desacopla los fosfolípidos de la membrana de la plaqueta. ¿Sí? La fosfolipasa. Ahora, en la membrana de la plaqueta existe un fosfolípido que se llama ácido araquidónico. El ácido araquidónico, si nosotros tenemos la plaqueta, ¿sí? Acuérdense que no es así redondita, tiene prolongaciones. Sale el ácido araquidónico.
aquí al citosol de la plaqueta. En el citosol de la plaqueta tenemos dos conjuntos enzimáticos, unos que son los leucotrienos, perdón, unos se llaman COX, ¿no? Las ciclooxigenasas y lipoxigenasas. ¿Sí? Esos son grupos enzimáticos en los cuales va a pasar el ácido araquidónico a través de esos grupos enzimáticos y nos va a llevar a la producción, en el caso de los COX, hay un COX-1 y un COX-2. Hay más, ¿no? Pero ahorita vamos a ver estos dos. Y también tenemos a las lipoxigenasas, ¿no? Las lipoxigenasas nos van a producir los leucotrienos. Son estos que están aquí. Y las ciclooxigenasas a las prostaglandinas y también a la prostaciclina y a un elemento que ocupamos en estos momentos que se llama tromboxano A. ¿Puede repetir lo del COX, profe? Tenemos a las ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas hay ciclooxigenasas 1 y 2. De estas ciclooxigenasas, ¿sí?, van a hacer que el ácido araquidónico se transforme en prostaglandinas, pero también en otros elementos que son el tromboxano A y las prostaciclinas. ¿Sí? Ahorita lo que nos interesa es el tromboxano A. Ahora vamos a regresarnos. Si se fijan en la plaqueta, aquí hay uno que se llama receptor de tromboxano A, ¿no? Que es este. Y aquí tenemos al tromboxano A. Entonces, cuando la plaqueta se activó, ¿sí?, sale al medio el tromboxano A. ¿Sí? Y empieza a incrementar la cantidad de tromboxano A. Ahora, vamos a borrar. Si nosotros tenemos a la plaqueta, ¿sí?, con sus funciones, ¿sí?, y tenemos un receptor, ustedes imagínenselo así como si fuera este es el tromboxano A, ¿sí?, que salió de la plaqueta a través de las ciclooxigenasas, de que el ácido araquidónico pasó a través de las ciclooxigenasas. Esta es una parte de la secreción de la plaqueta, ¿no? ¿Sí? El tromboxano A. ¿Qué va a pasar si pasa por aquí otra plaqueta? Y también tiene un receptor de tromboxano A. Y por ejemplo, si tenemos otro tromboxano A aquí,
¿sí? De aquí se va a adherir otra plaqueta, ¿sí? Porque también tiene su tromboxano A, el receptor de tromboxano A. Si hay otro receptor de tromboxano A aquí y se adhiere el tromboxano A, se va a adherir otra plaqueta aquí, ¿sí? Que también tiene su receptor. Y así sucesivamente, ¿no? Se van a adherir, aquí si hay tromboxano, se van a adherir aquí, aquí, aquí. Entonces, ¿qué está pasando con las plaquetas? Hay una agregación plaquetaria. Una agregación plaquetaria. Entonces, ¿quién es el mayor agregador plaquetario que existe? El tromboxano A. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros quitamos el tromboxano A? Que las plaquetas no produzcan. Pues si no hay producción de tromboxano A, yo supongo que seguirá habiendo una agregación plaquetaria, pero en mucha menor medida, ¿no? Así es, porque hay otros elementos, ¿no? Que causan agregación plaquetaria. El tromboxano A no es el único. Así como se ve en el esquema, no es el único. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿se acuerdan del ADP? Cuando se acaba el ATP, hay producción de ADP. El ADP también puede llegar a hacer una cierta agregación de la plaqueta, de las plaquetas. Hablamos también del fibrinógeno. Vean aquí, ¿se acuerdan que les dije, bueno, y cómo llega ahí el fibrinógeno en la zona lesionada y cómo se queda esperando a ver a qué hora lo activan? Aquí está el fibrinógeno. El fibrinógeno pasa por las plaquetas, tiene un receptor en la plaqueta y se adhiere a ese receptor. Entonces tenemos fibrinógeno. ¿Sí? Y ese fibrinógeno va a esperar a que lo conviertan en fibrina. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí. ¿Se acuerdan cuando les hablé de los corticosteroides? Que les pregunté, a ver, ¿quién conoce algún corticosteroide? Los corticosteroides, por ejemplo, son, uno muy conocido es la dexametasona. La prednisona también entra en esos, profe. Así es, ajá, es un corticosteroide, ajá. La prednisona, la dexametasona, la flumetasona, la cortisona, hay muchos, ¿no? ¿Qué hacen con las fosfolipasas? Inhiben a las fosfolipasas. Si se inhiben las fosfolipasas, automáticamente se inhibe la producción de tromboxano. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos desinflamatorios esteroidales por mucho tiempo?
puede haber hemorragias, ¿sí? Y generalmente estas se llegan a tomar porque también inhiben el dolor que provoca la prostaglandina E, ¿sí? A través de su liberación. Pero puede haber una disminución en la agregación plaquetaria a través de la baja producción de tromboxano A. Ahora, hay otro tipo de desinflamatorios, ¿sí? Que son los no esteroidales. Acá tenemos a los COX. Los conocen o los nombran como COX, desinflamatorios no esteroidales, perdón, como AINES. Ahora, esos AINES generalmente tienen afinidad no por las fosfolipasas, sino por las ciclooxigenasas. ¿Sí? Y dentro de las ciclooxigenasas hay unas que ayudan al proceso inflamatorio y otras que tenemos a la 1 y la 2. Generalmente las que van pues ayudar a procesos fisiológicos, COX-1, COX-2, procesos inflamatorios. Entonces lo que se quiere inhibir es la COX-2 y entonces los AINES, ¿sí?, tienen mayor afinidad por COX-2, aunque hay algunos que tienen más o menos igual afinidad por COX-1 o COX-2. ¿Sí? Pero no inhiben acá como los corticosteroides. Ahora, otro elemento que también estábamos buscando nosotros son los fosfolípidos. Los fosfolípidos los vamos a obtener a partir de las fosfolipasas. Las fosfolipasas van a liberar fosfolípidos de las membranas de las plaquetas, ¿no? Que también nos van a ayudar a la cascada de la coagulación. Y entonces se menciona que los primeros involucrados o las primeras involucradas en la reparación o en el daño endotelial son las plaquetas, ¿sí? Las que llegan más rápido y se activan antes que la cascada de la coagulación, pero todo esto es un conjunto, ¿no? Nosotros lo separamos para poderlo estudiar, pero todo se hace en conjunto. Y por eso es que son muy importantes las plaquetas. Las plaquetas no solamente van a secretar fosfolípidos, sino que también van a secretar lo que nosotros conocemos como factores quimiotácticos. Y los factores quimiotácticos van a atraer a células inflamatorias, primero a los neutrófilos, para quitar los restos celulares o los agentes que puedan estar provocando esa lesión. ¿Sí? Y entonces son las primeras que involucran el desarrollo del proceso inflamatorio. O son una de las primeras. También van a secretar 5-hidroxitriptamina,
histamina. Vean cuando, por ejemplo, existe la adhesión de la plaqueta, se activa la plaqueta, ¿sí? Y empieza a cambiar su forma, ¿no? De tener una forma así poquito estrellada, se vuelve con más prolongaciones citoplasmáticas, existe la secreción de la plaqueta, ¿sí? Y posteriormente la agregación plaquetaria. Entonces aquí tenemos un esquema donde nos dice cuáles son cómo se lleva a cabo la hemostasia, ¿no? Tenemos una lesión, ya habíamos comentado que hay una vasoconstricción, ¿sí? Tenemos a lo que se conoce como hemostasia primaria, que se empieza a ver un tapón plaquetario. Una vez que esas plaquetas no pueden, se supone que si no pueden llegar a corregir bien el daño, va a haber una hemostasia secundaria con la formación de un coágulo de fibrina, ¿no? Y posteriormente la fibrinolisis, que es la destrucción de ese coágulo para otra vez volver a su forma original al vaso sanguíneo. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Las fosfolipasas dijo que salían dentro de la plaqueta, ¿verdad? Sí, dentro de la plaqueta. ¿Dónde salían las fosfolipasas? Las fosfolipasas se encuentran en la membrana celular de la plaqueta y son las que van a remover los fosfolípidos de la propia plaqueta. ¿Sí? Uno de esos fosfolípidos es el ácido araquidónico, que también llega al citoplasma, ¿no?, de la plaqueta para pasar a las conjuntos enzimáticos COX de las ciclooxigenasas. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Ninguna, profe. Bueno. Nos vemos, profe.